ya le estoy proyectando un poco este PPT, ¿ya? Es largo esto, ¿ya? De un poco de lo que es la administración, ¿ya? De negocio. La administración de negocio nos preocupa tanto los ingresos que lleguen como los que salen. Entonces, cómo nosotros hagamos esta gestión de esta máquina que se llama administración, es lo que nos va a hacer que esto se proyecte en el tiempo, eh, o no. Entonces, si nos gastamos las plata inicialmente al principio y no la gestionamos bien, seguramente vamos a tener dificultades. Entonces, la administración nos hace ver a través de la experiencia de tantos autores que han escrito, que han desarrollado distintas experiencias de cómo han logrado ellos sostenerse. Y eso va para una gran corporación, ya que puede tener miles de funcionarios, o puede ser una empresa mediana, eh, o una pyme, todo. Hoy por hoy, eh, todo trabajo requiere de una administración, ¿ya? Y yo recuerdo que nos comentaba la Vicky Cabrera que se había ganado unos premios, no me acuerdo que si era, no me acuerdo si era el FOSIS o era Cercotec, no me acuerdo exactamente de dónde había postulado y que había tenido réditos y le habían enseñado cómo eso los ingresos. El FOSIS era Jacqueline, ¿ven? No estoy tan mal. Todo eso requiere una administración. Y ustedes que van a estar eh, van a estar atendiendo clientes importantes que hagan esa separación. Cuando de pronto, voy a hacer un ejemplo bien pedestre, pero de pronto cuando yo veo a alguien que está en la calle, que está vendiendo, qué sé yo, completo, sopaipilla, lo que sea, y mezcla los ingresos con los egresos y no sabe exactamente cuánto le sale, qué sé yo, la sopaipilla, cuánto le sale exactamente eso, y mezcla los ingresos con los egresos, generalmente nunca va a saber cuánto fue lo que ganó. ¿Ya? O puede sacar cuentas erróneas, o de repente quizás no le va a cuadrar la caja entre la plata que le llegó y la plata que sacó. Todo ese tipo de cosas requiere un orden, y ese orden es una ciencia que a veces puede ser súper latera, pero se llama administración. ¿Ya? Bien, vamos a seguir avanzando, voy a tratar de avanzar en esta materia. ¿Ya? Esta clase más bien va a ser receptiva. Ah, paréntesis importante, hasta el minuto eh, no he tenido las notas del profesor Cristian González, así que estoy averiguando a ver qué pasó con ese primer trabajo. Y mi idea al finalizar la clase, lo que les quiero comentar un poco mi intención de cómo ir presentando eh, eh, este ramo, que aparentemente lo estoy hablando con el otro profesor que es colega, el profesor Flavio Zúñiga, que la idea es y cuándo la hacemos, ya todavía no está calendarizada, así que tranquilo, les voy a avisar con anticipación, seguramente va a ser algo tipo caso, y, eh, y seguramente después el trabajo, un trabajo en grupo, ¿ya? Que seguramente van a tener que hacer, van a tener que investigar una empresa en función de toda eh, parte de la materia que vamos a ir pasando. Entonces, bueno, les voy a poner play a esta presentación para que ustedes vayan escuchando y viendo cómo es, la teoría de administración, un poco cómo ha sido el desarrollo histórico, y vamos a ver si alcanzamos a llegar a todo lo que es el análisis externo, que es el PESTA, que antes era poco relevante y ahora es cada vez más relevante, y después para terminar con el FODA. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace el proceso administrativo? Aquí hay cuatro funciones que son súper importantes y que van a tener que ocuparlas, yo creo que toda su vida. Planificar, organizar, dirigir y controlar. De eso se preocupa la administración. Yo primero planifico y digo, ¿qué es lo que le dedico más tiempo? Michel Pablaza está súper presente, don Michel. Súper presente, así que no se preocupe. Los que no tengo, creo que cinco personas ausentes. Y los que tengo, a ver, dos, tres, cuatro. Cuatro personas ausentes. Que es Julián Mondaca, Francisca Olivos, Bastián Vallejos
Scarlett Vilches. Esos son los que tengo ausentes por el minuto, que no he tenido noticias de ellos por alguna vía. ¿Ya? O sea, sí. Francisco Oliva me está dando señales de vida. Mire, qué bueno que hice esta recomendación. Se me equivoqué yo poner el dato. Listo. Presente, Francisca. Está súper presente. Entonces, en la planificación uno dedica mucho tiempo a ver cómo va a organizar y planificar todo lo que es una empresa. Es decir, y eso tengo planes a largo plazo, al mediano plazo y al corto plazo, ¿ya? Que es la planificación del día a día. Entonces, cuando uno crea una empresa y crea qué voy a hacer, qué voy a ofrecer, ¿ya? Después de eso creo mi misión y mi visión, ¿ya? Eh, con todo eso, yo creo, desarrollo todos mis planes que van a ir en línea, cómo lo voy a organizar, es decir, cuánta gente voy a tener en el fondo eh, trabajando, produciendo, en qué áreas voy a tener trabajando, si van a estar todos en ventas, si van a estar todos algunos en producción, cuánta gente, cómo lo voy a dedicar lo que es conseguir los recursos económicos para poder funcionar, ¿ya? Cómo va a ser mi área de recursos humanos, cómo voy a seleccionar a la gente que quiero que trabaje conmigo, ¿ya? Después viene la dirección también de cómo los voy a ir motivando y organizando. Normalmente ahí vamos a detenernos mucho en lo que es un organigrama y explicar cómo funciona un organigrama. Y finalmente el control. Porque finalmente si no controlo todo esto, si empiezo a subir sueldo, si empiezo a hacer cosas responsables, voy a tener cifras rojas y lo que no controlé, no pude tomar decisiones a tiempo y eso puede ser vida o muerte. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, que muchas empresas funcionan al límite un poco de sus capacidades, ¿ya? Que quizás no tienen grandes utilidades y que quizás tienen hartos gastos. Y quizás podían considerar un mes y medio de no producción, pero nadie, ninguna empresa había considerado tener, qué sé yo, 3 4 5 6 meses de no producción. Salvo quizás algunas instituciones públicas que funcionan en base a un presupuesto que ya está asegurado desde el año pasado, pero que igual todo está sujeto a revisión, o sea, hay ingresos que igual pueden ir cayendo. Entonces, por eso yo me detengo en esta primera lámina y esta primera frase, que es del todo el proceso administrativo, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, si yo controlo todo esto, voy a poder tomar decisiones, espero, de forma oportuna, aunque puedan ser dolorosas, para ver qué es lo que sucede. Es como un poco lo que pasó ayer en el fútbol. A mí, por ejemplo, no soy hincha de Colo Colo, lo aviso, lo siento si que estoy ofendiendo a alguien, pero me llamó la atención que no hayan logrado llegar a acuerdo entre los dirigentes y el plantel y finalmente tuvieron que llegar a ocupar la nueva ley de suspensión de trabajo, ¿ya? Entonces, es impresionante, en el fondo, uno de los clubes más importantes del país, referente, exitoso, etcétera, todo lo que se quiera, aunque yo soy hincha, tengo un corazón de otro equipo, no haya logrado llegar a un acuerdo. Aquí salen los albos. Yo sabía que estoy provocando. Y salen los que son de la U también. Mi papá es de la U. Y mi hermana chica también. Mira, yo sabía que esa era la pasión. Esa era la pasión. Ay, muy bien, muy bien. Yo sé. Esto lo hago para absolutamente provocar su atención y poder tenerlos con la mía. Aquí sale la gente. Mira, bien, bien. Volví. Yo voy a tomar ejemplos así para que ustedes vayan viendo que incluso instituciones como Colo Colo, la selección chilena, qué sé yo, estudiantes de Quilpué, que es uno de mis equipos, ¿ya? De la quinta región, logren funcionar y financiarse, ¿ya? Eh, Porque si no logran pagar, qué sé yo, a sus trabajadores, se produce un problema. Muchas veces se entra con el prejuicio, y lo quiero decir desde ya que en el fondo cualquier iniciativa, qué sé yo, empresarial tiene la espalda financiera suficiente para hacerlo. Muchas veces no es así, y eso es un prejuicio. Muchas empresas entran con ciertas debilidades, se supone que hay gente, que los socios deberían responder y a veces no tienen cómo responder.
y se producen problemas. Entonces, pensar que todo empresario en general, del micro al grande, tiene las espaldas para hacerlo, no es tan real. Y por eso hay que tratar de ser ponderado en los juicios. Bueno, voy a seguir con la materia porque me entusiasmo con esto, así como ustedes se suman a nuestras pasiones futbolísticas. ¿Ya? ¿Qué más hace el proceso administrativo? Reconoce los recursos tangibles, es decir, maquinaria, eh, qué sé yo, computadores, etcétera, y intangibles, que pueden ser software de una empresa, como tenemos a la Nicole Fernández, que ya desarrolla software para contabilidad y gestión en las empresas constructoras, ¿ya? Para que estas empresas funcionen. Y si el software ayuda en forma rápida y oportuna, pues, permite tomar decisiones, ¿ya? También los intangibles son las marcas también. O también, ¿qué mejor? El talento de sus trabajadores. El mejor recurso que tenemos. Catalina la tengo presente, ¿eh? ¿Ya? Ah, patentes también me dice. Las patentes también, patentes comerciales, disculpe. Leí mal, leí presente. Las patentes comerciales que uno pueda registrar y tiene que defender, porque si te copian, uno tiene que tener a un buen abogado que te esté defendiendo y copien, ¿ya? Entonces, esos son variables súper interesantes. Ahora las empresas tecnológicas, los cursos, buena pregunta. En general son capacitaciones que uno tiene. Forma parte un poco de los talentos. Y un poco yo no sé, les comenté en la primera clase que para mí un gran capital intangible de los chilenos es nuestra capacidad empresarial. Es decir, no nos quedamos con la mano en los bolsillos, lamentándonos de la pena, que lástima, todo eso, que a veces pasa en otros países, ¿ya? Que a veces son muy ricos, pero que se compadecen permanentemente. El chileno se sale a buscar, vende huevos, vende alguna cosa en la calle, sale a la feria, en fin, se la rebusca. Y eso es un patrimonio súper importante, porque el fondo es capacidad de lucha, capacidad de resiliencia, capacidad de reinventarse, ¿ya? Aunque igual a veces en la noche tenga pena y la pase mal, el chileno logra tener esa capacidad, normalmente lo es así, no evita sus responsabilidades, trata de sacar a su gente adelante, como sea, ¿ya? Eso para mí es un tremendo aporte. Yo alguna vez conocí un país un país caribeño, en que la gente estaba todo el día mirando la carretera y lo único que hacía era poder eh, levantarse para ir a buscar comida, etcétera, pero en general, pese a tener todas las riquezas, no tenían esa capacidad de moverse. Y nosotros los chilenos sí tenemos esa capacidad, ¿ya? Y también, bueno, lo tienen otros países también, que a veces las han pasado duras. Bueno, aquí el tercer punto dice, reconoce el FODA, que es fortaleza, oportunidades, debilidad y amenaza, y el PESTA como herramienta de diagnóstico del micro y macroentorno, ¿ya? Ahí eso yo lo voy a desarrollar más adelante, porque aquí voy a tener largo porque forma parte de algo importante dentro de lo que es la materia que tenemos que ver. Identifica la relación de las áreas funcionales, es decir, producción, finanzas, recursos humanos, en fin, según la explicación de cada una de ellas. Reconoce el proceso administrativo, como decíamos anteriormente, con el fin de alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿ya? En el mediano plazo estamos tratando de que en el fondo proyectarnos y conseguirnos más clientes. En el largo plazo, ser referente en lo que hacemos. Como lo notamos esa vez, por ejemplo, Jacqueline quería ser referente en lo que era manicurista. Que no haya mejor persona que haga manicure y que obviamente quizás que sea oreja para tantas personas que de pronto que sus clientes están solos. Y por eso quizá mucha gente la prefiere a ella porque la calidad humana hace que la gente los elija porque no solamente reciben un servicio, sino también hacen un consejo. Es un valor agregado que siempre pueden tener ustedes los auditores, ¿ya? Y todos en general, que podemos dar consejos quizás que van más allá propio de nuestra especialidad profesional. Bueno, sigo avanzando, porque son 64 láminas. Bueno, aquí vemos un poco la biografía, ¿ya? Eh, Siempre es bueno conseguir esto. Creo que esto está en la biblioteca del Duoc, biblioteca online, que ustedes pueden verlo. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a hablar desde la prehistoria del pensamiento administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede?
nosotros como seres humanos somos evidentemente sociales, y por Dios que lo estamos viendo ahora en que no podemos ver a casi nadie. Entonces, la historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales partiendo de las épocas prehispánicas o tribus. Siempre ha visto una administración y una organización, ¿ya? Y un poco son las decisiones que tomamos, o es como el gobierno propio que tomamos en una organización, ¿ya? De las tribus, etcétera. Eh, Después, cuando nos desarrollamos primero como un reino de Chile, cuando dependíamos de España, después cuando empezamos a ser republicanos y a tomar nuestras propias decisiones, después ahora con la democracia, cómo nosotros vamos organizando y tomando nuestras decisiones soberanas de cómo queremos funcionar, cómo no queremos funcionar también, en fin, sigo avanzando. La administración se viene estudiando hace siglos. Vamos a verlo después con Enrique Fayol, que es un francés que dio un análisis bien científico de todo esto, ¿ya? Pero el primero que nos dio cátedra y se tomó en serio fue el enfoque que dio Henry Ford en la teoría clásica de la administración, en que él separó cada uno de los eslabones, porque él, así como lo dice la fábrica de autos, eh, logró una cosa impresionante. Eh, los autos se empezaron a fabricar en forma artesanal, ya los motores y todo eso, desde el año 1870 más o menos. Pero Henry Ford logró en el año 1905, 1910, hacer una cadena de serie, de manera de que esto no está en la materia, el precio del auto, que era de $2.000, $2.500, que era mucho dinero en esa época, pasara a 700, es decir, bajarlo un tercio, ¿se imagina? Entonces, eso produjo que toda persona pudiera tener acceso, o muchas personas tuvieran acceso a lo que era un vehículo. Y eso fue una revolución. Y él logró bajar los precios, pero eso fue gracias a su ingenio de hacer una cadena de producción para que después la misma gente le comprara su auto. Y por eso Ford, entre comillas, se hizo tan famoso que incluso está vigente hasta la fecha, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que ve Ford? Primero, un principio de planeamiento. Dice que sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, bajar la improvisación y la actuación empírico, práctica los métodos basados en el procedimiento científico, sustituirle por la ciencia. Entonces, ellos crean un método de trabajo súper necesario, súper, por decirlo así, riguroso para decirle a un trabajador, usted va a poner las ruedas, por decirlo así, usted va a armar las ruedas, usted va a armar el chasis, usted va a colocar los asientos, en fin. Un modelo que incluso uno lo ve de forma ridiculizada en una película de Chaplin, en los tiempos modernos, en que el fondo que un poco uno ve que siempre está martillando y el fondo empieza a emputecer a la gente porque lo que quieren es que realizar una sola función. Y normalmente en la administración, cuando uno tiene tareas que se repiten y se repiten, trata de automatizarlas. Por eso que es importante, por ejemplo, eh, los software como los que hace la Nicole Fernández, porque eh, esa función rigurosa, etcétera, si uno lo hace mal, pues comete errores. Pero si la tiene automatizada, etcétera, dedica parte de su tiempo que se a otras funciones, como buscar nuevos clientes. Entonces, por eso uno trata de ocupar que la ciencia nos ayude en ese tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, hablamos en la unidad anterior, el principio de la planificación, ¿ya? De no improvisar. Después el principio de preparación, que significa seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo al método planeado. El principio de control, controlar el trabajo para certificar que se está siendo ejecutado de acuerdo a las normas establecidas. Y el principio de ejecución, que es distribuir distintamente las atribuciones y responsabilidades para la ejecución de un trabajo sea disciplinado. Como les comentaba, un francés, Enrique Fayol, desarrolló una técnica de desarrollo administrativo. Entonces, definió varias funciones, me parece que son más de 5, pero el fondo de las funciones técnicas,
Michelle me pregunta cómo se llama, profe. ¿Cómo me llamo yo? Ah, sí, Enrique Fayol. Henri Fayol. Aparece en la, aparece en la presentación, arriba. Aparece en la lámina 7, que le estoy compartiendo y que debería salirles ahora en pantalla. Entonces, primero estamos en las funciones técnicas que relacionan con la producción de bienes y servicios de la empresa. ¿Ya? Mucho tiempo en Chile nosotros producíamos televisores, los famosos IRT. eh, Antes también pusimos auto algún minuto de la historia, pero después nos dimos cuenta que éramos muy caros para eso y no salían tan bien y por lo tanto preferimos comprarlos más baratos donde fuera más económico. Y no nos dedicamos pronto a hacer otras cosas en las cuales sí éramos más eficientes dado que era un país pequeño. Están las funciones comerciales relacionadas con la compra y venta de, de, de la función que hacemos. En general, las empresas funcionan muy fuertemente con sus áreas comerciales que son las que captan a los clientes. ¿Ya? Eso pueden ser las ISAPRES, pueden ser, qué sé yo, desde seguimiento de, de una venta inmobiliaria. Pues, todo tiene un tema comercial. Después están las funciones financieras relacionadas con la búsqueda de capital y también de cómo se va pagando el capital. Muchas veces uno para hacer un emprendimiento eh, busca un crédito, capital de trabajo, por ejemplo, me acuerdo que alguien compraba maquinaria para las uñas, etcétera, o rente maquinarias para la minería o para capacitación, y eso no tiene que ver cómo lo va pagando, y eso forma parte de la función financiera. Después la función de seguridad, ya está claro, el fondo son la protección de los bienes y las personas, y la función contable, que es la gran parte donde ustedes van a enfatizar mucho. Y eso implica saber cuánto vende, cuánto compra, qué queda en stock de inventario, los centros de costo, las estadísticas. Y eso es un gran tema para saber cuánto queda en caja y cómo se va cuadrando lo administrativo con lo contable. Ese es el gran plus que van a tener que hacer ustedes en su vida profesional. La Escuela Clásica de la Administración, ¿qué nos dice? Relaciona con la integración de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. Toda la ciencia, incluso la administración, se debe basar en leyes. Fayol trató de definir sus principios generales de la siguiente manera. Primero, la ley de Fayol es la subordinación de intereses particulares. Por encima de los intereses de los empleados están los intereses de la empresa. Es un tema. Disculpe, me estaba echando una llamada. Eh, entonces, eso es un tema interesante. Hoy está el tema al revés. Los intereses particulares a veces están por sobre el interés de la empresa y uno tiene que empezar a ver cómo dialogan ambas partes. Yo creo que hoy por hoy los intereses de ambas partes son los que uno tiene que ajustar. Yo soy profesor de otra cátedra de responsabilidad social empresarial, como de quinto semestre, ¿ya? En otra carrera, y muchas veces es importante ver cómo dialogan ambas partes, ¿ya? Para buscar lo mejor entre comillas, para la empresa. Y si le va bien a la empresa, obviamente tiene que irle bien a sus empleados. Eh, hay distintos modelos de negociación, después se los voy a mencionar. ¿Ya? Unidad, cualquier trabajo, yo se dice algo muy interesante. Un empleado feliz es un empleado eficiente, sí, muchas veces es así. Ahora, ese empleado feliz, para ser un empleado feliz, también tiene que estar siempre desafiado, mejorando, desarrollándose. No basta solamente con hacer su trabajo y punto. Normalmente uno tiene que ir creciendo en las empresas. Y eso es algo que vamos a empezar a ver mucho en estos tiempos porque en general lo que más vamos a ver son cambios y vamos a ver cómo nos adaptamos a esos cambios. ¿Ya? Del año pasado, desde el estallido social, empezó a cambiar mucha de la forma como funcionábamos, ya con cierres, con cosas, con problemas de movilización. Ahora con la crisis, con la pandemia, también vemos otra forma de cambiar y seguramente van a haber cambios que vamos a tener que vivir. Vamos a tener cómo vivimos con distanciamiento social, cómo vivimos con mascarilla, ¿ya? Cómo vivimos quizás trabajando no apretado. Cómo vamos a, entre comillas, darle mayor fuerza a la seguridad. Entonces esos son temas que vamos a tener que empezar a ver
Y muchas empresas van a poder adoptarlo y hacerlo, y otras lamentablemente quizás no lo van a poder hacer. Y eso va a ser algo tremendo porque implica que van a implicar algunos, muchos van a empezar a cerrar. Es tremendo cómo las empresas de espectáculos, los cines, los eventos, no tienen para cuándo volver a funcionar y están cerrando y están despidiendo gente, tremendamente. Ver también cómo qué sé yo, todo lo relacionado con los viajes, la aerolínea, los buses, las empresas que arreglan vehículos, las agencias de viaje, tienen un horizonte de salida mucho más lejano. En cambio, y todo lo que tiene que ver con con los servicios, con la alimentación, o lo que está sucediendo en función de la pandemia, está teniendo fuerte impulso. O sea, es cosa de ver en la calle cómo venden mascarillas, en todos lados uno encuentra cosas de ese tipo. Ver cómo venden túneles como de unas duchas de alcohol gel, una cosa así, como para poner las entradas de las empresas, para que la gente pueda entrar sin el coronavirus. Entonces se van generando también oportunidades por ese lado, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a hacer esos cambios? Y por eso le digo que hay que adaptarse a esos cambios. ¿Cómo nos adaptemos lo más rápido posible? Va a ser nuestra variable de éxito, ¿ya? Unidad de mando. Cualquier trabajo empleado solo deberá recibir órdenes superior. Ese es un tema clásico de Fayol, ¿ya? No lo vi en la materia, pero normalmente lo quisiera así resaltar, que una empresa se delega la autoridad, pero no la responsabilidad. Me explico. Si yo tengo un trabajador y le digo a un colaborador, y le digo, necesito que hagas cargo de esta cuenta con este cliente, ¿ya? Y él de alguna forma nos le entrega la autoridad para que hable con el cliente, etcétera. Pero si nuestro empleado se equivoca, ¿ya? ¿De qué es la responsabilidad? No es del que se equivocó, sino del que está a cargo. Entonces, el jefe finalmente es el que tiene que asumir esa responsabilidad, ¿ya? Tratar de corregirlo, etcétera, y ver que eso no suceda. Pero por eso muchas veces se dice que el que obedece no se equivoca, pero a veces puede ser un poquito eh, puede ser discutible. Pero por eso que cuando uno delega autoridad, para que otros puedan hacer el trabajo que uno, si no, tendría que hacer uno mismo. Pero la responsabilidad, y por eso uno tiene que controlar que las cosas se hagan bien, y los jefes por eso están encima de sus trabajadores para saber si están haciendo bien la pega o no. Porque si hay un problema, después ellos tienen que asumir y dar explicaciones, o al jefe, o al cliente, que es peor. Sigo avanzando. Después, unidad de la dirección. Un solo jefe y un solo plan. Para esta actividad es un solo objetivo. Esto es una condición esencial para lograr la unidad de la acción, coordinación y esfuerzo de enfoque. Eso es lo ideal, ¿ya? Y después centralización. La centralización de la autoría. Bueno, nosotros lo vemos en que Santiago es Chile y que todas las decisiones tienen que tomarse centralizadamente. Eso es bueno para tener todo controlado, pero a veces en la práctica es muy difícil, ¿ya? Eh, Porque en el fondo tiene que haber alguien que autorice. ¿Se imagina si hubiera una persona que tomara decisiones de compra, de venta o cualquier cosa de autorización, de un permiso de edificación, etcétera, a nivel nacional? Sería una burocracia terrible. Por eso que de una forma se ha ido descentralizando los municipios, en unidades comunales, etcétera. Jerarquía. Esto es importante. La cadena de los jefes va desde la misma autoridad a los niveles más inferiores. Y obviamente la jerarquía implica atribuciones, ¿ya? También muchas veces mayores ingresos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el organigrama. Y división del trabajo, significa especializarse en las tareas de desarrollar. Uno lo ve, qué sé yo, en la mecánica, hay algunos que son especialistas en electricidad, otros son especialistas en motor, otros son en lo que es vulcanización, en fin, distintos niveles de especialidad. No todos deben saber todo. Y eso es lo importante, ¿ya? Muchas veces uno debería, ojalá, saber todo, pero si no, tiene que saber quién hace bien su trabajo para poder acceder a ello. Después, seguimos con los principios de la escuela clásica. La autoridad y responsabilidad. La capacidad de dar órdenes y esperar obediencia de los demás. Esto genera más responsabilidad. En el fondo de que si yo logro
ser fiel en el trabajo que me dan, puedo acceder a nuevas responsabilidades. Y así uno va creciendo organizacionalmente, va desarrollando nuevas habilidades. Disciplina. Esto depende de los factores de las ganas de trabajar. Y en general, cuando he tenido que contratar personas, me he encontrado con personas que a veces, con suerte, sabían prender un computador, pero tenían tantas ganas de trabajar, tanta era su motivación, que uno les daba la oportunidad y después de aprender a enchufar el computador y ver cómo funcionaba, empezaron a trabajar tan bien, gracias a las ganas y motivación que tenían, que después desarrollaban hasta en Excel, hasta tablas dinámicas, cosas así. Cambios realmente impresionantes solamente por las ganas. Entonces, para mí, entre un trabajador, un colaborador motivado y otro no motivado, me quedo con el motivado, sin duda. Como decía Joseph, un empleado feliz es un empleado eficiente. Y la remuneración del personal, se dé una satisfacción y justa garantizada de los empleados. Eso es un tema. Eso es un tema porque muchas veces, en los contextos que estamos, la justicia es un recurso escaso. Muchas veces por tener la ventaja en el corto plazo, uno a veces trata o puede caer fácil en el abuso para tener una retribución en el momento. Y eso un poco pasa por, entre comillas, ser poco profesionales. Es decir, que si yo me comprometo a hacer algo, lo voy a cumplir. En el fondo que mi palabra valga, que mis acciones valgan. Si somos poco serios, evidentemente podemos caer en el abuso por un lado, por otro. También vemos empresarios también que no son que pagan menos del mínimo, cosas así, cosas que no debieran ser, o que sienten que pagar las imposiciones es casi como un premio. Es un pésimo manejo de la ética propia, ¿ya? Es sacar mal puesto. Entonces ahí yo se los hago ver porque si ustedes les empieza a ir bien en esas auditorías, empiezan a tener más clientes, empiezan a contratar más personas, yo les recomiendo que también sean justos con la gente que trabaja con ustedes y que ocupen el modelo ganar-ganar. Si ustedes ganan, también que su gente gane. Y si a ustedes no les va tan bien, ojalá también que sus colaboradores también se ajusten, ¿ya? Hoy estamos viendo seguramente más esos segundos tiempos en que hay que, de momento quizás, pensar en ajustar esa realidad. Pero muchas veces no ha sido así el tema y hay que, y hay que tenerlo presente, ¿ya? Orden, todo está debidamente puesto en su lugar y en su sitio. Este es orden tanto material como humano. Bueno, si se fijan, un montón de reglas que nos establece nuestro amigo Fayol. Equidad, amabilidad y justicia para lograr lealtad del personal. Estabilidad y duración del personal en un cargo. Hay que darle una estabilidad a las personas. Eso es verdad. Cuando uno logra dar estabilidad a las personas, logra desarrollar sus proyectos de vida. Por eso que el trabajo es tan importante, ¿no? Es un proceso socializador indispensable eh, para que la persona desarrolle sus talentos. Cuando está la gente tranquila puede desarrollar un plan de una familia, puede darle buena educación a sus hijos, puede dedicarse tiempo para la recreación, puede dedicarse tiempo para el deporte, puede dedicarse tiempo para ir a ver al estadio, ir a ver al equipo de sus amores, ¿ya? Ojalá en la cancha, ¿ya? Eh, Todo eso requiere estabilidad. Cuando uno no tiene estabilidad es muy difícil. Por eso que hoy en estos tiempos vamos a valorar mucho los trabajos, los servicios en que se nos pueda establecer un poquito de estabilidad. Estabilidad de los ingresos que no tenemos. Sigo. Ay, me pasé. Iniciativa, que muchas veces es buscar una necesidad, plantearla y anticiparse. Los chilenos somos muy buenos para tomar iniciativa, ¿ya? Cada vez vemos más gente, por ejemplo, que sale a hacer voluntariado en las calles para limpiar las calles, para que se vea todo limpio. Una cosa positiva que va a salir de lo del coronavirus y ustedes pueden empezar a darse cuenta de cómo ha ido un mayor celo por la limpieza. Antes quizás no nos preocupábamos tanto de eso, los baños de nuestro trabajo o algunos centros comerciales, en fin, o las bodegas eran muy descuidadas, muy sucias, incluso con roedores, con palomas. Ahora vamos a ver que todo eso se empieza a regular o a darse un mayor valor a, a esos aspectos, ¿ya? Y eso es bueno, y eso es bueno, porque de alguna forma que estemos preocupados de la higiene, eso nos va a hacer, nos va
nos va a ayudar a hacer mejor las cosas, va a subir el estándar, y eso yo creo que es algo positivo. El espíritu de equipo, hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización. Eso es muy importante, ¿ya? Yo he tenido trabajos en que el ambiente laboral es espantoso, ¿ya? Y aunque te paguen bien, eh, si el ambiente no es bueno, al final uno tiene los días contados, y porque al final te empiezas a enfermar, lo empiezas a pasar mal, te empiezas a desmotivar. Y eso es contraproducente porque uno empieza a dar un mal servicio, puede estar atendiendo mal a un cliente, se demoran los tiempos de respuesta, en fin. Entonces, el ambiente de trabajo, el espíritu de equipo es fundamental. Después viene la escuela empírica. Esta es otra escuela de la administración, que debe considerar el estudio y la experiencia como base de su análisis. Empezamos a ver qué estudios habían hacia atrás, cómo se están realizando las, la, como si la experiencia de fabricara un automóvil, en el caso de Taylor. Michelle me pregunta, esta PPT, yo debería subir la lava, Michelle, ¿ya? Em, Me lo voy a anotar, yo debería subirlo, ¿ya? Voy a dejarlo en la sección de hoy, pero en todo caso está siendo compartida, me parece que usted puede empaparla también. Entonces, la experiencia nos ayuda mucho para la toma de decisiones. Yo veo mucho de lo que he hecho hacia atrás, ¿ya? Y en base a eso proyecto hacia adelante. Era súper vigente, pero yo les diría que desde hace 8 meses ha dejado de serlo, ¿ya? Porque la forma como hacíamos las cosas con la crisis social y con la pandemia nos ha hecho replantear todo, todo. Entonces tenemos que actuar con nuevos prototipos. No hay base empírica, no hay evidencia anterior que nos indique lo que ha sucedido. Y quizás la base que hay son fórmulas de prácticamente hace 90 años, y hace 90 años, con suerte, nuestros bisabuelos están vivos y vivían para contarlo, ¿ya? Que fue la gran crisis del año, que es el año 29, en que fue una crisis mundial en Estados Unidos y no se dejó pagar y produjo un desenlace fatal con muchas quiebras, etcétera, y fue muy complejo a nivel mundial, con mucha cesantía. Pero bueno, la economía ha ido aprendiendo de esos errores y ha empezado a tomar también provisiones. Bien, sigo. Esta otra escuela, que es la Escuela de Relaciones Humanas, ¿ya? Que es promoción por el hombre y su grupo social. En el fondo se ve al ser humano como un ente social, y que si está motivado y si hay psicología social bien desarrollada, vamos a tener un buen grado de motivación. Y eso está basado también en teorías de transacción, es decir, que si hay una retribución justa también, el ser humano va a estar bien motivado y obviamente siempre va a estar llamado a dar más, porque va a haber un incentivo. En general a mí me gusta esta escuela de relaciones humanas, porque cuando uno pone el incentivo al trabajador y él se comporta y es responsable, las cosas se dan. Y eso siempre es importante, ¿ya? Siempre con reglas claras, siempre eso es algo que va a dar frutos positivos. Después viene la escuela matemática, ¿ya? En administración. Y es la toma de decisiones en base a fórmulas, ¿ya? Aquí hay fórmulas de todo tipo en administración: cuándo hacer un pedido, ¿ya? Qué decisión debo tomar para aumentar mi producción o disminuir mi producción. Hay un montón de herramientas de ese tipo que nos pueden ayudar a, a tomar, como bien decía, decisiones que puedan ser válidas para la compra y venta, para el estoqueo, para ver si a qué persona contrato, en fin. La escuela matemática también la matemática nos ayuda también en la toma de decisiones para planificar, organizar, dirigir y controlar. Y aquí está un poco lo que yo, que es la ejecución creativa que lleva a cabo medio de una decisión. Afirma que los administradores necesitan saber y tomar decisiones y saber cómo tomarlas mediante procesos lógicos, ¿ya? Me gusta mucho el cuadro que está abajo a la derecha, que dice, por ejemplo, que es un árbol de decisiones. eh, que dice, por ejemplo, expansión pequeña, expansión grande.
Y ahí nosotros vemos en el nodo que aparece ahí que expansión pequeña implica quizás facturar 109 millones, pongamos una cosa así. Y abajo expansión grande significa o invertir 148 millones. Y ahí uno va viendo qué pasa si la demanda es baja, si la demanda es alta, y ahí uno va tomando probabilidades de emprender o no emprender. Eso se ocupa mucho con los ponderadores, para saber cuál es la probabilidad de cada uno. Entonces uno va acotando el riesgo y las decisiones, para saber si estoy tomando una decisión correcta o no. De pronto quizás cambian algunos paradigmas, como la expansión grande y pequeña, y me voy a otro, que puede ser una... ¿Me escuchan? ¿Me dicen que ahora sí? Ah, fantástico. Ya. Cuando me dice que sí, fantástico. Ya. Ok. Entonces estábamos hablando de este árbol de decisiones. Este árbol de decisiones en general es interesante, ¿ah? Y se lo ponen en la vida. En el fondo pueden decir, me comprometo con alguien, no me comprometo. Si no me comprometo, gano libertad, pero gano en soledad. Pero quizás si me comprometo con alguien, ningún compromiso que hago, quizás pierdo libertad, pero gano, por Dios, gano compañía, tra- eh, gano en, qué sé yo, en un proyecto común, gano en proyectar una familia, en fin, muchas cosas que uno puede seguir para este árbol de toma de decisiones, no solamente para expandirse en la empresa o no, puede servir para varias cosas. Por lo tanto, son herramientas que yo siempre, este árbol de decisiones, yo lo promuevo bastante. Le puede discernir si está a hacer buenas decisiones o no.